Es que pusimos una alabanza así que se viera para que sintieran que tenemos una gran alabanza aquí. Pues buenas tardes a todos otra vez. Pues vamos a iniciar. ¿Sale? Voy a continuar esta pequeña miniserie que he empezado hace 15 días y por cuestiones médicas que ya conocen, tuvimos que pausar tantito. Vamos a retomarla. La serie se llama El Ministerio del Espíritu Santo. Recordamos más o menos el contexto. La primera enseñanza que tuvimos era el texto que habla de cómo el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio, ¿sí? Y veíamos que hay una labor, que para nosotros la labor es realmente muy limitada, o que tenemos que entender que nuestra labor en la cuestión del evangelio, evangelística, por así decirlo, es muy limitada porque nosotros no tenemos una capacidad de convencimiento. Es una labor del Espíritu Santo. Podemos convencer de ciertas cosas, podemos hablar ciertas cosas, pero la labor importante y el que convence es el Espíritu Santo. Entonces Él es el que empieza a trabajar en la persona para convencerla de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Entonces vemos que el Espíritu Santo, cuando nosotros predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos usa para iluminar a la persona. Y esa iluminación empieza a entender por la capacidad del Espíritu, por obra del Espíritu, pues el pecado, la justicia, juicio y ciertas cosas. Y esa persona en su momento toma la decisión de ir a la luz o rechazar la luz. O sea, ir a Cristo o rechazar a Cristo. Entonces, veíamos que no es nuestro esfuerzo, no es nuestra estrategia, no es nuestra labia, no es nuestro método, es el Espíritu Santo obrando, ¿sí? Debemos recordar, siempre lo hemos visto las semanas anteriores, recordemos que estamos tratando de poner un par de cimientos y tratando de quitarnos unos malos vicios que podemos traer, que nosotros no somos llamados a estar invitando gente a la iglesia, aunque no digo que sea malo invitarla, pero nuestro llamado como iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y que Dios va a usar la predicación del Evangelio para salvar a la gente. Eso es lo que hemos estado estudiando un poco, y es bien importante que lo entendamos, porque nosotros hoy en día usamos un montón de estrategias, un montón de situaciones y nos inventamos cada cosa en lugar de ir a la palabra. El apóstol Pablo, con toda la sabiduría que él tenía, él lo que hacía era llegar y predicar el Evangelio. Es lo que le decía a los corintios: yo me propuse no saber entre ustedes cosa alguna que a Cristo y a este crucificado, ¿sí? Entonces, nosotros debemos volver siempre a esas cosas, entendiendo que la labor nuestra es predicar y la del Espíritu es convencer. Y Él, cuando Él convence, la obra se va a hacer. Pero a veces nos afanamos en que tratar de que a fuerza la gente entienda, no lo va a entender así. No es nuestra labor, no es lo que nos hemos sido llamados. La Biblia es muy clara en eso. Nosotros tenemos el Evangelio que dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, si nosotros somos fieles predicando el Evangelio, nuestra labor ha sido hecha. Al que creyere, entonces ahí sí hay que discipular, instruirlo en el camino del Señor. Entonces, la semana pasada estudiaban acerca de la identidad en Cristo, se tocó un poco la doctrina del nuevo nacimiento, pero hoy vamos a profundizar en el nuevo nacimiento como parte de esta miniserie que estamos estudiando, ¿ok? Ahora, algo bien importante es que, como hemos comentaba hace 15 días, hoy se ha reducido la obra del Espíritu a señales, a prodigios, a milagros, a ciertas cosas,
que no decimos que sean malas, pero no podemos reducir la obra del Espíritu solo a unas cuantas manifestaciones, 1 o 2 veces a la semana, o un rato, ¿sí? El enfoque principal, el ministerio del Espíritu Santo es mucho más grande y mucho más profundo que simplemente obrar una sanidad o que alguien hable lenguas o que pase algo sobrenatural. Repito, no digo que esas cosas estén malas dentro de un marco bíblico, obviamente, en orden, pero no son lo principal y nunca ha sido el principal objetivo del Espíritu Santo. Entonces a veces reducimos como que, es que si vengo en un domingo a la iglesia y de repente no pasa algo sobrenatural o no siento el fueguito, no me da la temblorina, no se mueve el Espíritu Santo. Eso es muy peligroso, porque para empezar, el sentir ciertas cosas ni siquiera es muy bíblico, que digamos, ¿no? Entonces, y reducimos la obra del Espíritu a unas ciertas cosas que pasan y que de repente la gente puede sentir algo, pero sale y sigue viviendo exactamente igual el resto de la semana. Entonces, ¿de qué le sirvió ese mover, entre comillas, del Espíritu en domingo si todo el resto de la semana mi vida sigue igual? Entonces, la obra del Espíritu Santo, el misterio del Espíritu Santo es mucho más profundo que solo un pequeño mover dentro de cierto contexto. ¿Okay? Entonces, el tema de hoy es la regeneración o nuevo nacimiento como parte del misterio del Espíritu Santo. Acompáñenme a Juan capítulo 3. Yo sé que más o menos también le dieron una pasadita ahí al texto, pero es importante enfocarnos en el tema y es el que más habla de esto. Juan capítulo 3, versículo 1, ya estamos por ahí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pedimos, Padre, la sabiduría de tu palabra, la revelación, la claridad de ella, que me des la sabiduría para hablar lo que conviene conforme a ella, y que mis hermanos les abras el entendimiento profundamente, que puedan ser como los de Berea, recibir la palabra con solicitud, pero que examinen para ver si estas cosas son así. Padre, este tema es tan importante y tan determinante que tú has dicho que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino. Así de simple. Yo te ruego por si hay alguna persona que no ha nacido de nuevo, que pueda tener claridad de estas cosas y pueda ir corriendo a ti, Señor, para encontrar la salvación que tú has provisto por medio de tu Hijo. Ayúdanos y guíanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. ¿Qué entendemos por regeneración o nuevo nacimiento? ¿Quién? O sea, ¿qué es el...? Yo sé que algunos ya lo hemos repasado, algunos ya lo sabemos bien. Hace unos meses lo estudiamos en un viernes, pero vamos a recapitular un poco. ¿Qué entendemos o qué entiendo por nuevo nacimiento? Sin miedo, sin miedo. Ajá. ¿Qué más?
Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad, ajá, también. ¿Qué más? Un nuevo corazón. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Una nueva criatura. Muy bien. En resumen, ahorita lo vamos a analizar bien. El nuevo nacimiento es el don sobrenatural, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de una persona. Este concepto no, fuera del cristianismo bíblico no existe. La gente puede hacer cambios, puede hacer renovaciones, puede hacer estas cosas, pero este concepto, así como lo muestra la Biblia, que es algo es una obra sobrenatural, ¿sí? No existe fuera del cristianismo bíblico. Es un concepto completamente distinto que ni siquiera se entiende. Entonces, este es un tema muchas veces malentendido y otras veces muy ignorado, ¿sí? Pero este tema es de enorme trascendencia. Jesús dijo claramente esto: el que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, si una persona no nace de nuevo, no hay salvación. Ahora, aquí no importa cuántos años tengamos en el cristianismo, no importa cuánto de Biblia sepamos, no importa cuán diligentes seamos en ciertos rituales de la religión cristiana. Si no se ha nacido de nuevo, no se puede entrar al reino. Y eso es bien importante. Si una persona no ha sido regenerada, no es salva. No importa la carrera que tenga, el currículum cristiano que tenga. No es importante. Hay mucha gente dentro de la iglesia cristiana en general, las iglesias cristianas, que no ha nacido de nuevo y lleva años yendo a la iglesia. Eso es algo catastrófico. Y es algo muy triste y es algo muy preocupante. Nosotros recordamos en Mateo 7, ¿a quién le está hablando Jesús cuando les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿A quién le estará hablando? ¿A la gente del mundo? ¿A los inconversos? ¿A los que están alejados de Dios y que reniegan de Dios completamente? Le está hablando a creyentes. Lo hemos estudiado un poco, pero cuando da esa repetición de Señor, Señor, esa repetición en términos judíos implica una confesión, alguien que se identifica con la fe cristiana y que reconoce a Jesús como el Señor. O sea, cuando alguien dice Señor, Señor, está reconociendo que Jesús es el Señor. ¿Y qué es lo que Jesús les dice? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, ¿no? Entonces, es gente que no ha nacido de nuevo, evidentemente. Entonces, es bien preocupante porque lo que nos da la entrada al cielo no es identificarnos con la religión correcta. Es que esta religión es la correcta, el cristianismo es el correcto, los testigos, no. No, es que el asistir a la iglesia y si no asistes a la iglesia, no. Eso no es lo importante. Lo importante es nacer de nuevo. Porque si una persona no nace de nuevo, no va a entrar al reino de Dios. Entonces, vamos a dar un paseíto por Juan 3 y después nos vamos a enfocar en un par de puntos. Dice el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, estamos hablando de que era un fariseo y un principal entre los judíos. ¿Cómo sería una persona así? ¿Cómo es? O sea, ¿qué es lo que nos trata de decir esto? O sea, ¿cómo sería en ese tiempo, cómo sería un fariseo y un principal de los judíos? Una persona estudiada, letrada. Una persona muy estudiada, un maestro. En moralidad, ¿cómo lo ven? Destacado. Moralmente, alguien recto, ¿no?
O sea, estamos hablando de que no es cualquier fulano que se encontró ahí por ahí Jesús. O sea, estamos hablando de un fariseo, que un fariseo, para ser fariseo, tenían que saber todo el Antiguo Testamento de memoria prácticamente. O sea, un conocimiento muy profundo, bueno, no, tal vez no profundo, pero un gran conocimiento de las Escrituras. O sea, no era cualquier persona, ¿sí? Ahora, ¿creen que era alguien que seguía la religión al pie de la letra? Al pie de la letra. Un fariseo no era alguien que batallaba ahí con ciertas cosas de la fe y de sus devociones. No, o sea, era gente estricta en las cosas de la fe, ¿sí? Entonces, tenemos que visualizar a esa persona, porque nosotros tenemos un concepto del fariseísmo hoy, pero el concepto del fariseísmo en ese tiempo no era el mismo que tenemos hoy. Jesús lo derribó, pero para ellos un fariseo era alguien muy respetado, o sea, era gente muy importante. O sea, eran los que dirigían prácticamente. Entonces, tenemos a este hombre, Nicodemo, era un fariseo, alguien totalmente estudiado, con mucho conocimiento y moralmente muy recto, muy justo, ¿sí? Ese es Nicodemo. Y entonces, fíjense el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense, primero llega de noche. ¿Por qué llega de noche con Jesús? Para que no lo vean, ¿no? Así, porque si me ven con Jesús, pues él era importante, el fariseo, esto está medio raro, mejor vamos de noche, para que nadie vea. Aquí, en lo oscurito. ¿Qué es lo que le dice? Reconoce a Jesús como maestro. Y ese es uno de los problemas. Lo reconoce como maestro. No como Mesías posible, no como profeta, mucho menos como hijo, sino simplemente es un maestro. O sea, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, aclara. Ni siquiera deja la puerta abierta a otra cosa. ¿Sí? Ahora, reconoce que hay señales, reconoce que Jesús hay manifestaciones. Y esas manifestaciones debieron ser al menos algo que le dijera, mira acá de otra manera. Pero él simplemente lo reconoce como maestro. Ese es uno de los problemas que tiene la gente. Si nosotros empezamos a ver a Jesús de una manera equivocada, no tenemos una imagen buena de Jesús. Por ejemplo, las sectas, ¿qué es lo que hacen con Jesús? Lo veíamos al inicio que iniciamos las reuniones, cómo Satanás lo que busca es distorsionar siempre la imagen de Jesús. No te quita a Jesús. Si ustedes ven todas las religiones, todos los grupos, todas las sectas, algo tienen que ver con Jesús, alguna mención hacen de Jesús, ya sea el maestro iluminado, ya sea el profeta, ya sea el maestro de moralidad, lo que sea. No quita a Jesús de la ecuación, porque sería muy difícil quitarlo. ¿Sí? Nuestra historia se dividió en un antes y después de Cristo. Es muy difícil quitar a Jesús. ¿Qué es lo que haces? Distorsionarlo. Y cuando tú distorsionas a Jesús, no tienes a Jesús. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que tiene este Nicodemo? Lo primero es que ni siquiera está abierto, ni siquiera puede reconocer algo. Has venido como maestro. O sea, hay señales, hay cosas que apuntan. ¿Se acuerdan cuál es una de las reprimendas que le hace Jesús a los fariseos hablando de las señales? ¿Alguien se acuerda? Hay un par por ahí. Pero hay una que les dice, ustedes ven el cielo y dicen, va a hacer calor, y ven el cielo y dicen, y mañana va a estar medio nublado, y no sé qué, dice, hipócritas, dice, porque ustedes saben distinguir las señales del cielo, pero no distinguen las señales de los tiempos, ¿sí? Entonces, estas señales tenían que apuntar algo y más porque no había habido señales. El pueblo venía de 400 años de silencio. No había profetas hasta Juan el Bautista que se levantó.
Y no habla que hubiera señales tanto por parte de Juan. Pero Jesús sí, pero aún así no reconoce. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios, reconoce las señales. ¿Y Jesús qué hace? Quita el foco de las señales. ¿Por qué? Porque las señales no son importantes. Las señales no son importantes, es a lo que apuntan las señales. Entonces Jesús no se enfoca en las señales. ¿En qué se enfoca? En lo verdaderamente importante. Y es donde nosotros tenemos una pequeña clave para ver que las señales, los milagros, los prodigios no son lo importante del Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento. Porque Jesús quita el foco de las señales y le enfoca. ¿A dónde? A que le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué? Ver. Primero dice eso, no puede ver el reino de Dios. No puede, o sea, una persona que no ha nacido de nuevo no puede ver, es decir, no puede entender las cosas de Dios. Por eso mucha gente dentro de ciertos círculos cristianos que va a la iglesia y dice, es que yo no entiendo esas cosas, yo no entiendo por qué la gente así, yo no entiendo por qué hacen esto, no entienden muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No pueden ver el reino de Dios. No pueden entenderlo. Lo único que tienen, si acaso, es una religión. La religión de mis padres, la religión que se ve más elocuente, la religión que está más cool, lo que quieras. Pero la gente que no ha nacido de nuevo no puede ver, no puede apreciar y no puede entender las cosas del reino. Por eso hay mucha gente que está chocando continuamente con las cosas de Dios, con las cosas del cristianismo. Es que no entiendo por qué es así, no entiendo por qué hablan así, no entiendo por qué a veces se apasionan, no entiendo por qué a veces lloran, por qué a veces actúan de esa manera. ¿Por qué? Porque no pueden ver el reino, no pueden entender las cosas espirituales. Y tratan de discernirlo de una manera más carnal, como Nicodemo justamente, que le dice en el verso 4, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Todo es por medio de entenderlo carnalmente. Ahora, voy a aclarar algo. Yo con esto no digo que la fe está peleada con la razón. ¿Sí? La razón y la fe van muy de la mano, pero hay cosas espirituales que no se pueden entender carnalmente. De hecho, el nuevo nacimiento es algo que no podemos entender carnalmente. Solo cuando lo hemos vivido, lo entendemos. Pero desde afuera, imagínate que alguien le dice, es que necesitas de ser nuevo y que tu corazón cambie y tu mente y seas renovado y seas una nueva criatura. Es una locura. Es una locura. No podemos aspirar que la gente que no ha vivido lo pueda entender. ¿Por qué? Porque si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino, no puede entender el reino. Entonces, tratar de hacerle entender a alguien que no puede ver el reino y enseñárselo es una locura. No es una labor que tengamos nosotros que hacer. Es una labor que hace el Espíritu Santo. Entonces, seguimos, verso 5. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces aquí ya usa otro término para tratar de que Nicodemo entienda. Primero le dicen, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino, pero el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar al reino. Con esta frase, Nicodemo ya debía haber entendido. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Nicodemo ya debía haber entendido? Porque había promesas en la palabra. Nicodemo conocía la palabra de Dios, conocía la Biblia, o sea, conocía los textos, y sin embargo está tan nublado su entendimiento que él no puede ver estas cosas. ¿A qué está haciendo referencia? Vamos a hacer, no quiten el dedito de ahí de Juan, vamos a Ezequiel. Esta es la promesa, Ezequiel 36. Vamos a leer desde el 25. Ezequiel 36.
Ezequiel 36:25. Dice la palabra de Dios. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Qué significa nacer de agua y espíritu? Es esto. Mucha gente dice, es que nacer de agua es el bautismo. No tiene nada que ver con el bautismo. Tiene que ver justamente con esa limpieza de la maldad, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de Dios depositar su espíritu, tiene que limpiar del pecado y de la maldad. No puede habitar sin purificar. Entonces, cuando hablamos de agua, hablamos de purificación, no de bautismo en ese sentido, porque ni siquiera era algo todo que estaba instituido. Más bien, está haciendo una referencia a la promesa. Por eso es que Nicodemo debía haber entendido. Cuando Jesús le dijo nacer de agua y de espíritu, él tenía que haber entendido porque tenía que verse trasladado justamente a esos textos. También Jeremías, por ejemplo, cuando habla de las promesas del nuevo pacto, dice, y pondré de mi espíritu dentro de ustedes para que nunca se aparten de mí. Pondré de mi temor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios pone del temor y la gente ya no se puede apartar de él. Entonces, cuando está hablando de eso, no se refiere a otros rituales de agua, se refiere específicamente, está yendo justamente a la promesa profetizada siglos antes acerca de un nuevo pacto, y parte del nuevo pacto es justamente eso, el nuevo nacimiento, es esa limpieza, y es donde Dios quita el corazón de piedra, pone el corazón de carne y derrama su espíritu. Dice, y yo haré que anden en mis mandamientos, en mis preceptos, y los pongan por obra. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden. Esa es la realidad. No podemos. Sin el Espíritu de Dios, nosotros no podemos. Lo único que podemos es tratar de hacer ciertas obras esforzándonos en la carne, pero sin cumplir cabalmente. Seguimos. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Esta es una obra sobrenatural. No es algo que nosotros podamos hacer, es una obra sobrenatural. Por eso cuando hablamos cosas sobrenaturales, hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de esto, alguien que no nació del Espíritu, que no nació de nuevo, dice, no entiendo eso. No lo vas a entender. No es algo que sea muy claro en ese sentido y no es algo que se pueda ver sin el Espíritu, entender sin el Espíritu. Porque en la carne no se puede. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es un misterio cómo ocurre. No llegamos y los ponemos aquí, fórmense hermanos, y ya reciban. No. Jesús hizo algo simbólico de que iba a recibir. No es para que nosotros les estemos diciendo y les soplamos a la gente y hacemos ciertos rituales para que reciban. Eso no está bien. Es una obra soberana de parte del Espíritu Santo. Una obra soberana de Dios, sobrenatural, que solo en su potestad está. Sí, uno de los textos que compartía Emi la semana pasada es justamente cuando dice, y a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no es algo que nosotros podamos hacer, que podamos fabricar. Es algo que solo Dios tiene potestad de hacer. Seguimos, verso 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Ese era el problema. Nicodemo seguía sin entender. Debería saber por las promesas de Dios estas cosas. Debería poder entender los tiempos porque empezar a ver quién es ese hombre que se dice que se hace milagros. O sea, ¿ustedes creen que cuando Nicodemo habló con Jesús se decía que posiblemente era el Mesías o todavía no se decía? ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿no? Había muchas cosas que apuntaban a que Jesús fuera el Cristo. Pero Nicodemo llega y dice, reconozco las señales que hay y reconozco que vienen de parte de Dios, porque nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Pero has venido como maestro. No está dispuesto a reconocerlo. Y ese es el problema. No puede ver el reino y no puede entender las promesas, no puede entender el nuevo pacto. Entonces por eso le dice, ¿eres tu maestro y no sabes esto? O sea, ya estaba profetizado, y no nada más por Ezequiel, por Jeremías, por muchos estaba profetizado. Daniel, Joel, Isaías, etcétera. O sea, todo apuntaba a Cristo, pero ¿qué pasa? Él no lo puede ver, él no logra entender. Verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, aquí vuelve a lo mismo, o sea, no se puede entender lo espiritual en la carne. No se puede. Reitero una vez más, yo no digo que tengamos que despojarnos del cerebro como algunos acusan para poder entender, porque no hay que razonar. No, Dios nos dio un cerebro y tenemos que razonar. La Biblia se razona y las cosas se razonan, pero hay cosas que están en lo sobrenatural, en lo espiritual, y que en la carne no se van a poder entender ni discernir. Esa es una realidad. Entonces, él no lo reconoce ni por las señales, ni por nada, porque todo lo está viendo de manera carnal. Ni siquiera está tratando de pensar Nicodemo bíblicamente y recordar las promesas, recordar los pactos, recordar todas las cosas. Verso 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hemos comentado un poco acerca de este pasaje, está en Números 21. Vamos a recordar a qué se refiere. El pueblo de Israel, en su misma necedad de siempre, se empieza a quejar acerca de Dios, empieza a hablar en contra de Dios, empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? Lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Alguien se acuerda? Hablando de este acontecimiento. ¿No? Envía las serpientes ardientes. Como juicio, los empiezan a morder los israelitas, y ¿qué pasa? Empiezan a morir. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Se arrepienten. Ellos reconocen que esto viene de Dios y que es por causa de su pecado. Entonces, claman a Dios, Moisés clama a Dios y Dios le dice, haz una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y cualquiera que sea mordido, vea a la serpiente y será sanado. Así. Es un acto de fe. Es un acto de fe. ¿Por qué? Porque la gente estaba muriendo días antes y de repente se levanta ahí una serpiente de bronce, y entonces si te mordía no tenías que ir por un ungüento, un antídoto, a que te curara con la curandera, no tenías que ir con nadie, tenías que simplemente ir y voltear a ver la serpiente de bronce y serías sanado. No se las quitó, lo sanó a través, pero para poder ser sanado tenían que ver esa serpiente. Ahora, era obviamente una obra sobrenatural. ¿En la carne se puede entender esto?
Pues no, pues qué locura, eso no es una payasada. Sí, pero estamos hablando de un Dios soberano que controla todo el universo y que puede hacer sanidad simplemente por un acto de fe. Como lo mismo cuando oras por alguien y sana, es un acto de fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está diciendo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es un acto de fe. Ahora, vamos a enfocarnos 3 puntos. Primero, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Nosotros no vamos a entrar a la vida eterna, a entrar al reino de Dios, si no hemos nacido de nuevo. No se puede. El caso de Nicodemo debe darnos mucha enseñanza el día de hoy, porque él, siendo un experto de la palabra, un maestro de moral, debió ser un hombre muy respetado, no era cualquier judío, era alguien muy importante. Sin embargo, no podía ver y entender el reino de Dios. Como decía hace rato, nosotros podemos tener muchos años en el cristianismo, podemos sabernos la Biblia de memoria, podemos tener el mejor currículum cristiano, así de, y he servido a Dios durante 25 años y no he faltado a una sola reunión, aún estando enfermo voy a todas las reuniones y no falto en la oración, en la lectura y en todas las liturgias y en todos los rituales y en todas las cosas. ¿Y eso me hace un verdadero cristiano? A Nicodemo no. O sea, Nicodemo tenía más credenciales que cualquiera. Es más, si nosotros trasladamos a Nicodemo al 2025, sería de los mejores cristianos de todas las iglesias de Jalapa. ¿Y cuál era su problema? Que no había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el servir, el tener años en el cristianismo, el conocer la palabra, el no dejar de orar nunca, el ser siempre fiel en ciertas cosas, no necesariamente es la evidencia de que soy nacido de nuevo. Ahora, claro que son buenas cosas, y no demeritamos nada de eso. Es parte de ser un verdadero cristiano, pero no es la evidencia absoluta. O sea, por eso el caso de Nicodemo debe alarmarnos a muchos que tenemos tiempo en la fe. ¿Por qué? Porque puede una persona estar en la religión durante muchos años, seguirla al pie de la letra y no ser nacido de nuevo. Eso es muy peligroso. Eso es muy delicado, es muy triste. Pero Nicodemo tenía mucho conocimiento bíblico. Totalmente. Pero no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Entonces, o sea, aquí, obviamente, en ese contexto nadie había nacido de nuevo todavía, pero lo que Jesús le está enseñando es que él tiene una religión, pero no tiene a Dios. Entonces nosotros podemos tener una religión durante toda la vida, y yo creo que muchos conocemos gente que tiene una religión durante toda la vida y que en ciertas cosas de moral puede ser bueno, pero no tiene a Jesús. Entonces, si yo no tengo a Jesús, si yo no tengo un concepto correcto de Jesús, no importa. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, los testigos. Es un claro ejemplo. Es gente que muchos de ellos deben ser muy disciplinados en las cosas que hacen. En ir a tocar las puertas, ir a ponerse acá, ciertas cosas. Obviamente no faltan a sus reuniones, o sea, no dejan de leer, o sea, hay muchos rituales que ellos hacen, son muy diligentes en la cuestión de la religión y se pasan a veces décadas haciendo esas cosas. Sin embargo, no tienen un concepto correcto de Jesús. Y si tú no tienes a Jesús, no importa lo que tengas, no tienes absolutamente nada. Hay gente que dice, eso es que esta persona lo único que le falta a Jesús. Pues le falta todo, o sea, porque si tú no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Puedes tener todo el dinero, toda la religión, todas las cosas. Si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Y tener a Cristo es tener un concepto correcto de Él. ¿Quién es? No es el maestro iluminado, no es el maestro moral, no es el gran profeta.
Es el Hijo del Dios viviente, es el Dios encarnado. Entonces no es cualquier persona. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, el tener el concepto correcto acerca de Jesús es determinante para esto. Yo no puedo nacer de nuevo y tener un concepto a medias. Se puede ser experto y saber todas las doctrinas, pero no es garantía de ser nacido de nuevo. Yo puedo tener una muy buena doctrina, una muy sana doctrina acerca de la Biblia, de las cosas de Dios, y es más, puedo pararme aquí y predicar muy bonito y que les guste y que digan, wow, ese hermano tiene muy buena doctrina, pero si no he nacido de nuevo no puedo entrar al reino, y no es necesariamente una evidencia. Por eso el caso de Nicodemo vuelve a lo mismo. Es un ejemplo muy importante. Porque Nicodemo en 2025 sería para muchos el modelo del cristiano ideal. Y Jesús diría, no ha nacido de nuevo, no va a entrar al reino. ¿Por qué? Porque no son nuestras obras, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra obediencia. Ahora, todas esas cosas que he mencionado son buenas, son importantes en la fe. No estoy demeritando nada de eso. Pero no son las credenciales. Es la presencia de Cristo. Es Cristo en mi vida lo que me da el acceso. No las cosas que yo hago. Las cosas que yo hago solo son el resultado de mi fe. Es decir, yo voy a la iglesia porque quiero seguir el camino de Cristo, porque me gusta la iglesia, no porque tenga que. Hay mucha gente, yo durante muchos años de ministerio he escuchado a mucha gente decir, es que pues yo voy porque pues hay que cumplir el congregarse. No, no se trata de eso. Si yo voy a la iglesia por cumplir, no tiene caso. Lo dije en algún momento, yo a la iglesia no se va a buscar a Dios. Hay mucha gente que dice, es que voy a buscar a Dios, a la iglesia. No, a la iglesia no se va a buscar a Dios. A la iglesia venimos y nos congregamos los que buscamos a Dios. Y vamos a alabarlo juntos y vamos a aprender de su palabra juntos. Pero no venimos a buscar a Dios. Porque yo a Dios lo busco todos los días, en la intimidad. Lo busco en su palabra. Lo busco en todas las cosas que veo. Porque el cristianismo no es un día a la semana. La fe cristiana es 24/7. Vengo a profesar mi fe con mis hermanos y donde perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Eso es lo que venimos a hacer los domingos. Pero no venimos a buscar a Dios. No hay que decirle a la gente, busca a Dios, ve a la iglesia. No. Humíllate a Dios ahorita donde estés. Yo cuando le comparto a alguien el evangelio, no le digo, mira, sí, ajá, y te espero el domingo porque busques. No. Dije, ahorita, cuando termines este mensaje, humíllate a Dios y clama a Él en el nombre de Jesús y entrégale tus pecados. Eso es lo que hago. No digo, y bien. No, o sea, no digo que no invitemos a la iglesia, pero hay que compartir el evangelio, hay que llevar a la gente a Cristo. La Biblia no dice lleven gente a la iglesia, no, lleven gente a Cristo. A Cristo es donde, porque la iglesia no salva. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Ese es el problema de Nicodemo. Nicodemo creía que su religión le salvaba. Y eso es lo que muchos creyentes creen hoy, que nuestra religión salva. Nuestra religión no salva. Venir a la iglesia no salva. Leer la Biblia no salva. Cristo salva. Ir a Cristo es lo que salva. Entonces, es indispensable nacer de nuevo si queremos entrar al reino, si queremos la salvación, si queremos la vida eterna. Entonces, por eso mucha gente, como Nicodemo, está durante muchos años en la iglesia y conoce de la religión y es parte de la religión. Es más, se considera creyente, pero no ha nacido de nuevo. Lo único que tiene es una religión. Y con esto no me refiero, como muchos dicen, es que el cristianismo no es religión. El cristianismo es religión. El diccionario lo dice.
Me refiero a que nuestra religión es a través de una relación, pero la religión en sí no salva, salva a Cristo. Entonces, por eso es bien importante. Una persona, por eso hay gente que de repente no logra avanzar en las cosas de Dios y a veces pasan años y décadas y no logran avanzar. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no pueden ver el reino, no pueden entender el reino y lo único que tienen es una religión. Y es que si yo voy a estar yendo a la religión, yendo a la fe, yendo a la iglesia para ser salvo, ahí está el error. Porque nadie va a ser salvo por ir a la iglesia. Nadie. Ir a la iglesia, ir a las cosas de Dios, leer la palabra, es el resultado de mi fe. Lo hago para crecer en la fe, obviamente, porque quiero crecer en la palabra, pero no es para eso. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo, su mente no ha cambiado, su corazón no ha cambiado y no puede ver las cosas distintas, ver las cosas. Por eso se le hace casi igual cualquier religión. Dice, bueno, pues sí, pues los cristianos, porque se me hace más congruente, no me gusta la católica. Pero no es porque ve algo diferente, simplemente es porque está más chido acá, ¿no? No puede ver el reino, no puede entender el reino. Y nosotros no podemos hacer entender esas cosas, porque nosotros no somos el Espíritu Santo. Por eso he tratado de enseñar estas cosas, porque tenemos que tener claro que nuestra labor es limitada. La obra importante en la gente es la del Espíritu Santo, no la nuestra. Nosotros ya después vamos a instruir, vamos a enseñar doctrina, vamos a hacer ciertas cosas, está bien, pero si no hay una obra del Espíritu Santo en la persona, nada de eso importa. Si una persona no ha nacido de nuevo, no importa que se sepa todas las doctrinas más importantes de toda la Escritura. ¿Para qué? Por lo mismo, mucha gente se la pasa batallando año con año, todo el tiempo, no logra establecerse en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Esa es la razón. Cuando estamos así tan fluctuantes es porque no ha habido un nuevo nacimiento, lo que tenemos es una religión. Y es bien importante discernir, yo tengo una religión o tengo una fe verdadera en Cristo y he nacido de nuevo. ¿Y por qué es tan importante? Porque eso depende de mi vida eterna. Nada más por eso. Entonces sí es bueno discernir. Una cosa es tener luchas que tenemos normales y otra cosa es tener una total inestabilidad en las cosas de Dios. Porque esa inestabilidad no muestra un nuevo nacimiento. Cuando hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo corazón y hay un deseo genuino por todo lo que tiene que ver con Dios. Anhelo las cosas de Dios. No es tengo que ir porque ya hicieron eso. No es ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Quiero aprender, quiero más de Dios. Quiero llenarme de Dios. Eso es lo que buscamos. O sea, que todo lo que tenga que ver con Dios lo quiero y lo abrazo. Otro punto es que la regeneración, como lo he dicho hace un momento, es una obra sobrenatural. ¿Sí? No es algo, o sea, esto es bien importante porque no es sentido figurado, no es como si nacieras de nuevo, no es una forma de expresión, es un hecho. Por eso ese texto de Ezequiel es bien importante, porque dice que cambia el corazón, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne y derrama de su espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros sin el Espíritu Santo no tenemos la capacidad de obediencia, de vencer el pecado. Seguimos siendo esclavos del pecado. Si alguien lleva muchos años batallando con un pecado que no puede, probablemente es porque es esclavo de ese pecado y probablemente es porque no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace libres. Cuando nacemos de nuevo, somos libres, tenemos la capacidad de vencer el pecado ahora, que antes no teníamos. ¿Qué es lo que, fíjense, qué es lo que sucede con el pueblo de Israel? Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, le va a entrar a la tierra prometida, pero ¿qué es lo que quiere hacer?
aislarlos, ¿sí o no? Dice, hay que quitar a todos los pueblos paganos, hay que destruir a todos. El chiste, ¿cuál era? Es que ellos no estuvieran con otro, que fuera un pueblo solo ellos. ¿Qué es lo que sucedió? No hicieron caso, había de todo un poco, ¿y qué es lo que sucedió? Se desviaron. Nosotros tenemos el libro de los jueces, que es del pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, les mandó a estar aislados porque ellos no tenían el Espíritu Santo, no tenían la capacidad de vencer al pecado y eran fácilmente dominados. ¿Qué es lo que sucede con nosotros los cristianos? Estamos llamados a hacernos un solo pueblo, apartarnos de todos. Decíamos hace rato, ¿cómo le puse? Cristianlandia, Cristianolandia. No vamos a hacer nuestro propio país porque ya somos salvos, ya nos vamos a nuestra propia ciudad donde hay puros cristianos. No. Ahora Él nos deja a donde estamos. ¿Para qué? Para que seamos la luz y la sal de la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos da de su espíritu. Nos da la capacidad sobrenatural de obedecerle. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, entonces hablamos de algo, una obra completamente sobrenatural, totalmente divina, que no es que el hombre pueda hacer. Por eso es que mucha gente se la pasa batallando cuando llega a la iglesia y se le da la letanía de y esto no, y esto no, y esto no, y pecado, 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 pecado. Entonces ya sale de la iglesia con su lista de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque así vive un cristiano. Pero no se le ha predicado a Cristo, no se le ha predicado la cruz, no se le ha llevado a Cristo correctamente. Se le ha hablado ciertas cosas. ¿Qué es lo que tenemos? Un cristiano falso, un cristiano carnal, que en su mejor momento puede moralmente ser superior. Es más, por eso muchos cristianos todo el tiempo se sienten superiores juzgando a todo el mundo, porque yo ya no veo tele. Ya no escucho música mundana y yo no voy al cine y yo no hago ciertas cosas porque son malas y no tomo y no fumo. Ok, pero no ha tratado el interior. ¿Qué es lo que hace Dios? Trata el interior, cambia el interior de adentro hacia afuera. La transformación es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Límpialo de adentro del vaso. Porque de dentro vienen las fornicaciones, idolatrías, etcétera, todo el pecado. No es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace esta obra sobrenatural? Limpia desde adentro. Siembra la simiente. Ahora, fíjense, esto vamos a tratarlo con cuidado como iglesia para cuando llegue gente y Dios empiece a obrar, tengamos mucho cuidado en no hacer muchas burradas que a veces hacemos los cristianos, de estar señalando y juzgando. Porque cuando llega alguien, a veces a la iglesia, se le da toda la letanía y la lista de las cosas prohibidas. Y así se define si es cristiano o no. Es que yo lo escuché, vi que estaba escuchando música mundana. Entonces, yo creo que todavía no es cristiano. Todavía no ha hecho la obra de Dios, ¿no? Y entonces clasificamos a la obra de Cristo en ciertas cosas externas. ¿Cómo trabaja Dios? Del interior. Siembra la semilla, que es la simiente del Espíritu. ¿Y cómo empieza? A trabajar poco a poco, ¿sí? O sea, cuando nosotros vemos las analogías de los frutos, lo hemos dicho otras veces, ¿por qué se refiere? Porque el fruto lleva todo un proceso de maduración. O sea, no de repente se echa la semilla y ya está el otro día, ¡pum!, ya está todo lleno de naranjas dulces y ya listas. No, lleva un proceso que hay de cuidado. Eso es lo que pasa con un creyente. Entonces, cuando una persona ha recibido el evangelio verdaderamente y ha sido transformada por el poder de Dios, nosotros no vamos a ver necesariamente exteriormente rápido las cosas. No,
Tal vez veamos y decimos, este cuate no le entra la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque juzgamos según las apariencias. Justamente lo que dijo Cristo, no juzguen según las apariencias. Y así es lo que hacemos a veces los cristianos. Vemos así de, no, pues vi que venía en su carro y la música y toda mundanota, así de, no, todavía no le brilla. Y nos regimos por cosas totalmente externas que Dios no está interesado todavía. Que quizás Dios va a tratar ciertas cosas, pero Dios está tratando de adentro. Entonces, muchas veces nosotros no vamos a ver los cambios rápido, pero no quiere decir que no se estén produciendo. Dios está tratando desde el interior, poco a poco, hasta que de repente empieza a haber un brote del fruto. Y todavía no se ve más que un puntito y después empieza a crecer, hasta que ya se vuelve maduro. Es un proceso. Es un proceso que no necesariamente vamos a ver desde el inicio, nos vamos a dar cuenta, pero debemos tener cuidado en llevar a la gente a las obras, porque vemos, todavía está haciendo eso. Hermano, es que, ¿sabes qué? No se escucha ese tipo de música. Somos cristianos, pura música cristiana. Te voy a recomendar unas bandas, porque algunas son herejes y estas son unas buenas, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Hermano, vi la película tal, vi la película, hermano, es que nosotros no vamos al cine, hermano, porque es pecado, ¿no? O sea, de verdad, hacemos un montón de cosas que no están tratando con el corazón. Dios empieza a tratar con el corazón y empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Y entonces, a veces no vamos a ver, a veces vamos a ver ciertas actitudes. Ponía hace rato un ejemplo que estamos en el discipulado, pero vamos a poner un ejemplo como el que puse. Puedes tener un matrimonio y el esposo de repente, la esposa hace algo y el esposo contesta y le habla mal a la esposa, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Justifica. ¿Por qué? Porque actuó mal y no, es que se pasa, y ya, ahí se queda la cosa. Ya se enojan, siguen su vida normal. Se les pasa después de meses, no sé. Ahora, llega a Cristo, esa misma persona, tienen el mismo conflicto y ¿qué sucede? Lo mismo, le vuelve a contestar mal. Dices, ¿en qué ha cambiado? En que pasa un rato y el Espíritu Santo empieza a redarguir. Y empieza a decir, no hice bien. Entonces va, dice, discúlpame por hablarte así. Esa es la obra del Espíritu, que no se ve fácilmente. Ahora, eso visto desde afuera, ¿cómo es? Ves la primera escena y dices, eso es mundano. Ves la segunda escena, ya van a la iglesia y ves que se ve y le habla mal a la hermana. Desde lejos estás viendo y dices, no ha cambiado, no ha brillado Cristo. Pero ¿qué sucede? No viste cuando le fue a pedir disculpas. No viste la obra del Espíritu Santo. Entonces, juzgamos según la apariencia, el exterior, pero a veces no vemos lo que está sucediendo y es como Dios obra y tenemos que tener mucho cuidado porque desde nuestra perspectiva juiciosa, muchas veces vamos a descalificar la mayoría de las obras de Cristo. Pero tenemos que tener cuidado. No quiere decir que Cristo no esté obrando. No quiere decir que el Espíritu Santo no esté obrando. Quiere decir que está obrando las cosas que le interesan a Él, no a nosotros. Porque la prioridad de Dios no es que la gente nos agrade a nosotros, es que la gente le agrade a Él. Es transformarla a la imagen de Él. Y Él sabe qué es lo mejor que puede tratar en ese momento. Para nosotros, la prioridad es que no escuche música mundana. Pero para la prioridad de Dios es justamente tratar con su corazón y con los pecados ocultos que hay que nadie está viendo. Entonces nosotros juzgamos muy fácilmente las apariencias, pero eso es peligroso. Y entonces demeritamos la obra de Cristo. Y muchas veces la parte más triste de esto es que muchas veces tropezamos a esa gente que sí está siendo transformada. Porque exteriormente no está nuestro estándar visible. Y la hacemos sentirse insuficiente, pero Cristo sí está obrando. Debemos tener mucho cuidado. Entonces,
Nosotros ahorita, por ejemplo, hablamos de milagros, de señales, que son importantes, que son cosas buenas, sí, pero no es el ministerio más importante, porque hacer esta obra es muy poderosa. Decimos, es que este hermano oró y resucitó un muerto. Y dices, sí, obviamente puede ser algo muy impactante. Pero ¿saben qué es más impactante? Cuando un impío es trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Cuando esa persona que estaba destinada al infierno, por la gracia de Cristo, ha sido salvada y renovada, y ahora tiene un nuevo corazón, una nueva mente. Eso es un verdadero milagro sobrenatural. No, sí, obviamente es muy impactante que un ciego pueda recobrar la vista, y son buenas, y hay que orar con fe por la gente. Pero lo verdaderamente impactante es cuando una persona, por el don de Dios, recibe la capacidad de vencer el pecado que antes lo tenía completamente sujeto. Eso es poder de Dios. Entonces, no debemos nunca minimizar la obra del Espíritu o reducirla a ciertos eventos milagrosos que ocurren en un contexto de iglesia. La obra del Espíritu es mucho más grande y mucho más profunda, porque regenera, cambia el corazón de piedra, pone un corazón de carne, renueva el espíritu, y Él hace que la gente tenga la capacidad de sujetarse a Dios, lo que antes no podía. Solo eso lo puede hacer Dios. Por eso no debemos enseñar a la gente, mira, obedece y cumple, ya, así esto y lo otro, y un montón de rituales. No le va a servir de nada, porque la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Hay que hablar del pecado, hay que llevarlos al arrepentimiento, claro, pero no a las obras. Porque la gente no fue salva por obras. La gente ya tiene estos requisitos, ya no hace estos pecados, ya no hace tales cosas, entonces ya es salva. No. Entonces nosotros nos capacita, nos da libertad en Cristo. Ahora tenemos la capacidad de no pecar, de no someternos al pecado como antes. Ahora andamos en vida nueva en Cristo. Quien está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es algo maravilloso, porque es donde tu naturaleza es totalmente transformada. Lo he dicho otras veces, pero de verdad, a mí me encanta el humor de Dios, porque el que yo esté aquí predicando la palabra es lo más absurdo del mundo, de verdad. O sea, que yo pueda hablar de estas cosas así es absurdo, porque vengo de estar sumergido en el pecado, de renegar la existencia de Dios, de un ateísmo necio, y de repente estoy aquí predicando hoy. Es una locura. O sea, es el sentido del humor de Dios. O sea, solo Dios puede hacer algo. Y esas son las obras sobrenaturales que hace Dios. Hacer una nueva creación. Toda la creación corrupta, todo ese hombre de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, y Dios lo transforma y de repente hace estas cosas. Es una locura. Solo Dios puede hacer eso. Entonces nadie puede nacer por voluntad propia. No podemos. Ahora, último punto ya para terminar. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Y ese es el punto importante. Y es donde nosotros debemos aprender a guiar correctamente a la gente. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Cuál es nuestro papel como cristianos? Si una persona, sabemos, no hay evidencia que haya nacido de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que tienes que dejar estos pecados, dejar de hacer esto, dejar de hacer eso, y asistir regularmente a la iglesia y leer la Biblia. Ok, esas cosas son buenas, pero la gente no va a ser salva por eso, no van a nacer de nuevo por eso. Entonces, ¿cómo puede ser? Según estos textos que leímos, ¿cómo una persona puede ser salva? ¿Cómo puede nacer de nuevo una persona? ¿Cómo le enseñó Jesús a Nicodemo nacer de nuevo? Viendo a Cristo. Así como la serpiente del desierto fue levantada,
así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Llevarla a Cristo, a la cruz, abandonar su pecado y ver a Jesús crucificado, Jesús levantado. Sí, porque de tal manera, es el verso que sigue, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Ir a Cristo, ver a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con la gente? Llevarla a Cristo. Hablar el pecado, confrontar el pecado y llevarla a Cristo. No es, el arrepentimiento es que ya empieces a hacer buenas cosas. No, el arrepentimiento es el entendimiento del pecado, es el cambio de mente respecto al pecado. El abandono del pecado solo lo puedo hacer si he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si no he nacido de nuevo, soy esclavo del pecado, no puedo ser libre. Oye, pero arrepiéntete, deja el pecado. No puede, porque es esclavo del pecado. Puede cambiar su mente respecto al pecado, mas no abandonarlo como tal, a menos que tenga el Espíritu de Dios. Entonces, cuando una persona de nuevo nace de nuevo, entonces puede abandonar el pecado. Por eso, cuando hablamos de conversión, una persona que se convierte a Cristo, hablamos de la composición de arrepentimiento y fe. Da como resultado conversión, es decir, cambio de dirección. Muchos dicen, es que arrepentimiento es cambio de dirección. No. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de dirección es la conversión, donde, por ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos en el 1 Tesalonicenses, cuando dice, los de Macedonia dan testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Abandonar los ídolos para servir a Cristo. Esa es la conversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevar la gente a Cristo. No a través de la moralidad, no a través de la obediencia. Es que si tú obedeces y haces, Dios te va a recibir. No, Dios no recibe así, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque las obras, dice Romanos, que generan una deuda de Dios para con nosotros. Es decir, si yo obro mi salvación, Dios me debe la salvación. Porque ya estoy generando una deuda. Por eso es por gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces no es, mira, haz esto, esto y esto y esto. No, es abandona tu pecado. Es decir, arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Cristo. Ve a Cristo y encontrarás salvación. Entonces, eso es lo que está diciendo Nicodemo. La charla es cómo nacer de nuevo. Y Jesús le está diciendo eso. Pues cómo el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es ver a Cristo. Así como ellos, cuando eran mordidos por la serpiente, querían sanidad, tenían que ver la serpiente. Ese simple acto de fe les daba sanidad en su cuerpo. El acto de mirar a Cristo nos da salvación. Por eso el Evangelio es lo que predicamos. Cristo crucificado. Entonces no es por obras, no es por el esfuerzo humano, no es porque hagas ciertos rituales, no es porque después de que asistas a la iglesia, a la 14ª vez que asistas a la iglesia, ya eres salvo. Ya cuando termines la Biblia completa una vez, ya eres salvo. Ya cuando seas diligente en orar durante 3 veces, ya eres salvo. No. Somos salvos viendo a Cristo. Entonces hoy se hacen campañas de milagros para atraer a la gente y estrategias humanas y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Nosotros tenemos la cruz, es lo más importante. Tenemos el glorioso evangelio de Jesucristo. Es lo único que puede salvar a la gente de esta maldad. Entonces muchas veces queremos nosotros convencer a la gente y decirle, mira, y esto y lo otro y el pecado. No podemos. Es una obra sobrenatural. Es el ministerio del Espíritu Santo, no es el ministerio del creyente. El ministerio del creyente, ¿cuál es? Predicar el evangelio de Jesucristo fielmente. Y al que creyere, lo bautizamos y lo discipulamos. Le instruimos en el camino del Señor. Y el Espíritu Santo va a estar obrando también continuamente en él. Nosotros no tenemos ciertas labores.
El problema es que la iglesia de hoy se ha adjudicado el ministerio del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacemos? Fabricamos falsos creyentes. ¿Cómo es un falso creyente? Muy moral, capaz de enjuiciar a todo mundo, capaz de condenar a todo mundo y sentirse superior a todos los demás. Fabricamos falsos creyentes que no han nacido nuevo, no tienen un nuevo corazón, tienen el mismo carácter, las mismas formas, los mismos pecados ocultos. Exteriormente son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos secos. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo no se fabrican falsos creyentes? Llevando a la gente a Cristo. Entendiendo nuestra limitación, nuestra labor es llevar a la gente a Cristo. Vamos a llevarlo a Cristo. Ahí está Él. No por medio de las obras. No es por medio de la iglesia. La iglesia nos salva. Voy a leer un texto rápido. Isaías 45, 22 dice... Ay, te lo perdí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso dice Jeremías. Miren a mí y sean salvos. Les voy a contar una pequeña anécdota, ya para terminar. Se dice que Charles Spurgeon tenía mucho tiempo en la fe, conocía de todas las cosas de Dios, pero no lograba entender el evangelio, no lograba entrar al reino, por así decirlo. Y dice que una vez deambulando en la calle se metió en una pequeña capilla, no estaba ni siquiera el predicador principal, y el que estaba predicando era otro hermano que de repente tuvo que predicar, y agarró este texto y repitió este texto hasta el cansancio, y de repente se dirige a él y dice: joven, tú que te ves miserable, mira a Cristo y ser salvo. Y es lo mismo, es mirar a Cristo y ser salvos. Se trata de mirarlo a Él, se trata de mirar la cruz. Por eso dice que el Hijo del Hombre sería levantado y atraería a todos a Él. Es en Él en que encontramos salvación. Pregunta de reflexión. Esta pregunta es para todos nosotros. Y esta es la pregunta más importante de nuestras vidas. Si yo muero hoy, ¿estoy 100% convencido de que voy a entrar al reino de Dios? O sea, si yo me muero en este instante, si ustedes, cada uno se muere en este instante, ¿saben que están convencidos al 100% que entrarán en el reino de Dios? Esa es la pregunta de nuestras vidas. Si la respuesta es no o no sé, entonces hay que ir a Cristo. Si no estoy totalmente seguro, si no tengo una certeza total de que voy a entrar al reino, de que si me muero hoy voy a entrar a la presencia de Dios, entonces hay que examinarnos a nosotros mismos. Si hay cosas de nuestro cristianismo que no cuadran, entonces hay que ir a Cristo. Por cuanto escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la Escritura. Reconociendo que no se trata de identificarnos como cristianos. No se trata de asistir, no se trata de ser de una iglesia, parte de una iglesia, se trata de ser de Cristo. Y el que no haya nacido de nuevo no puede entrar al reino. A mí una vez un pastor me preguntó hace muchos años, así: ¿tú estás 100% convencido que has nacido de nuevo? Sí. Yo pregunto a todos, ¿están 100% convencidos que han nacido de nuevo? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Si la respuesta es no estoy seguro, hay que ir a Cristo. Recordemos siempre a Nicodemo. Nicodemo tenía más credenciales que cualquiera de nosotros aquí y no había nacido de nuevo. Entonces, esto es algo muy triste porque dentro de muchas iglesias hay gente que no ha nacido de nuevo y que por ende no va a entrar al reino. Entonces, recordemos también nuestra labor. Nuestra labor es llevar a la gente
a Cristo, a predicar a Cristo crucificado, llevar a la gente arrepentida a los pies de la cruz del Calvario. Así que concluimos que es totalmente indispensable nacer de nuevo para entrar al reino de Dios y ser salvo, que la regeneración no es algo que yo pueda hacer por mí mismo o por alguien más, es una obra totalmente soberana y sobrenatural del Espíritu Santo, y que para ser salvos hay que rendirse a Cristo y Él nos dará vida nueva, un corazón nuevo y derramará su Espíritu dentro de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque tú nos enseñas a través de ella. Te agradecemos porque tú has dado a tu Hijo para librarnos de la ira venidera. Gracias porque has derramado tu Espíritu Santo en nosotros y Él es el que nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque nos has dado vida nueva. Nos has trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,